Muy buenos días, mi nombre es Mariana Roa, estudiante de la Corporación Universitaria del Caribe, CAU San Vicente del Caguán, Caquetá, del séptimo semestre de licenciatura de Pedagogía Infantil, de la materia didáctica de la escritura. En el día de hoy les voy a hablar sobre las alternativas positivas para la enseñanza tradicional de la lectura. Tenemos dos personajes muy importantes que es Yvonne Freeman y Marisela Serna. Son dos mujeres, una de ellas que es Yvonne, es la directora del programa de posgrados de la educación bilingüe del Fresno Pacific en California, y Marisela es la profesora de didáctica y práctica docente de inglés en el Departamento de Idiomas Modernos de la Universidad de los Andes en Venezuela. Bueno, primero que todo hay que tener en cuenta que para toda la enseñanza de la lectoescritura en estas alternativas positivas, siempre se van a sacar una serie o una lista de preguntas para verificar si la enseñanza de la lectura es efectiva o no es efectiva. El problema es que nosotros, como futuros docentes o algunos que ya están trabajando como docentes, nos confiamos que cuando pasa un niño de un grado a otro, digamos, de primero a segundo, de transición a primero, tenemos la idea que ya el niño sabe leer perfectamente, ¿sí? Pero nunca nos preguntamos o nunca nos hacemos una serie de preguntas, ¿sí? Valga la redundancia, e investigar más. ¿Cuál es la metodología que le enseñaron a los niños? ¿Cuál es la metodología que el niño puede o entendió o desarrolló su habilidad más fácil? Dentro de las preguntas para ver si la enseñanza de la lectura era efectiva, se considera a los estudiantes que la lectura es una construcción de significados en todas las oportunidades que realizan las actividades de lectura. ¿Sí? Es importante si el niño construyó su propio significado escuchando la temática, o automáticamente el docente, pum, le dijo, esto es así y ya. El niño no investigó, no peleó, digamos, el yo con el yo de mis conocimientos. Yo tenía entendido esto y esto, y yo puedo sacar mi propio concepto. 2. Se estimula a los lectores para que utilicen los 3 sistemas claves: grafónico, sintáctico y semántico. Gran problema. ¿Por qué? Porque es que no hay un estímulo de lectura, ¿sí? Y el gran error que tenemos nosotros es tenga, hágale, lea, y ahí están las respuestas. No lo estamos estimulando, no permitimos que él desarrolle, ¿cierto?, esos 3 sistemas: el poder escuchar, el poder ver, el poder sentir esa lectura de una forma, digamos, más llamativa. Se le ofrece a los estudiantes oportunidades que le permitan establecer conexiones entre la lectura y sus propias experiencias e intereses. Muchas veces la lectura que uno coloca es muy relacionada a la vida cotidiana, pero uno no tiene esa capacidad de docente de decirle, ve, este pedazo nosotros lo hemos compartido, lo hemos vivido, ¿tú qué piensas? ¿Cierto? ¿Esto en tu casa lo has vivido? No. Nosotros nos centramos en que lea, responda, busque palabras y ya. 4. Durante la lectura se le ofrecen oportunidades para desarrollar estrategias de muestreo, interferencia, predicción, confirmación e integración de significados. No, ahí nosotros no lo trabajamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay conceptos que se pueden unir con otros, ¿cierto? Hay puntos en donde uno puede sacar ese muestreo, ¿cierto? Esa interferencia de las lecturas.
pero nosotros vamos mucho más allá. El niño debe aprender a leer y listo, en voz alta, que no se coma las comas, los puntos y listo, pero nunca vemos realmente él cómo aprende a leer. Permite la predicción los materiales de lectura que se utilizan. No, solamente vemos una fotocopia, una cartilla y listo. Gran problema que tenemos aquí. En muchas de nuestras lecturas no le mostramos a ellos algunas ilustraciones para que ellos puedan captar, ver, entender de una forma más llamativa. Los materiales son interesantes o imaginativos. Muchas veces nos centramos en una sola cosa, que sean imágenes cuadradas, perfectas, que uno cree que el niño, por ciencia lógica, cierto, aprendió. Ahora sí vamos a entrar como tal en los métodos de la lectura. Los métodos de la lectura lo tenemos divididos en dos, que son métodos sintácticos, y los métodos analíticos o global. ¿Sí? En el método sintáctico tenemos tres, que es el alfabético, silábico, la onomatopeya, son cuatro, y el fonético. Y en la parte global, pues tenemos la parte léxico, esa parte global, que es donde nos vamos a centrar nosotros, y algunas palabras generadoras. ¿Qué es ese método alfabético? ¿Qué es? Son esos métodos empleados que a través de tradición en tradición en las escuelas las utilizamos para enseñar a leer y escribir, ¿cierto? Desde más pequeñito. Pero este método se considera algo mecánico, ¿cierto? Donde su aprendizaje es basado en la memoria del niño, ¿sí? En su principio se debe concentrarse en el aprendizaje de la grafía antes de pasar a la comprensión de textos. O sea que primero vemos la A y repetimos la A y hacemos la plana de la A, ¿sí? Alfabético, su nombre lo dice, toda la parte del abecedario. Tenemos el método fonético, que ya son todos los sonidos, ¿sí? Que ya después de nosotros escribirlo lo vamos a escuchar, ¿sí? Construimos una mezcla de sonidos en donde podemos hallar una pronunciación. Tenemos en el caso método onomatopeya, que es uno de los, digamos que ya más llamativos, ¿sí? Porque podemos decir dentro de la lectura o de lo que estemos enseñando una palabra, digamos, granada, boom. Entonces el sonido, las imágenes, hacemos ese dibujito, ¿cierto? Con rojo y la palabra boom, para que ellos aprendan también, digamos, a identificar las palabras que se están leyendo, se están tratando de enseñar, ¿sí? Por lo menos uno de los más conocidos es cuando uno le dice a los niños silencio, ¿sí? Esa pronunciación de esa letra, o que se le vamos a enseñar la moto, el sonido que produce la moto. Y dentro de los métodos silábicos es una forma de enseñanza de leer, que es donde es un proceso que usamos de la alfabetización aquí en el español, que primero se enseñan los sonidos de las 5 vocales primordialmente, todos los sonidos de la A, E, ¿sí? Sucesivamente. Después se aprenden los sonidos de las consonantes, ma, me, mi, y finalmente la combinación de las dos, ¿sí? A la inversa y compuesta. Ahora vamos al método global, ¿sí? Ojo, este método es de la parte visual. Yo me considero que este es mi método para yo poder aprender, Mariana Roa, a través de las imágenes. Yo soy poco de lectura, más de imágenes capto. Y
pues también de algo de los sonidos, ¿cierto? En donde la memoria visual es donde se me activa. Se dice que a comienzos del siglo XX, dos personajes nos dieron la enseñanza de ese método global, explicando que la lectura no tiene relación alguna en el sentido del oído y que al contrario es una función puramente visual. Es respetable. También tenemos que en la práctica, la mayoría de las aulas de las instituciones, el método global es analítico y no sintético. ¿Sí? Ahorita vamos a llegar allá. En la primera, que es analítico, se observa que es toda la parte de análisis, de pensar, que los estudiantes comienzan con una oración entera. Y en la segunda, no hay un análisis, ¿cierto? Solamente el sentido tradicional. Estas dos versiones son diferentes en este método. Y vamos a dar un ejemplo, un escenario, y quiero que ustedes me colaboren. En la primera, les voy a mostrar aquí, hay una imagen, quiero que la observen. ¿Listo? Ok, la observamos. Y voy a hacerles una serie de preguntas. ¿Listo? Chicos, miren el dibujo de ahí. ¿Qué ve usted? Cuénteme. Digamos, Silvia. Listo. Muchas veces automáticamente uno dice, veo un señor leyendo, ¿cierto? ¿Qué está haciendo? Está sentado. ¿Qué está leyendo? Un periódico. ¿Quién es ese hombre? Nadie sabe. ¿Listo? ¿Puede ser tu papá? Sí. ¿Puede ser tu abuelo? Sí. Ahora vamos a leer una oración acerca de este dibujo. El papá lee. Mira cómo a través de una imagen podemos captar y tener diferentes puntos de vista, ¿cierto? Entonces, es ahí donde es un ejemplo muy común, ¿cierto? En donde los niños van a llenar un espacio en blanco dependiendo de lo que observaron, de lo que escucharon. El papá, mamá, señor, abuelo, lee, no lee, ¿sí? Como una serie de preguntas de lo observado. También tenemos un escenario número 2 en donde la maestra le muestra a los estudiantes una ilustración de un niño. En este caso también ustedes lo van a ver y yo les voy a decir, ¿qué ven ustedes? Hay muchas interrogantes. Es un niño, es un joven, ¿cierto? ¿Qué está haciendo el niño? Está pintando. Ahora vamos a escribir un cuento sobre eso, lo observado. Esa es una técnica, yo la utilizo también en mi grupo. Yo los dejo 2-3 minuticos, observamos el salón y dejo 5 pistas, que son 5 elementos enumerados, y a raíz de eso vamos a escribir, a elaborar un cuento, un escrito. ¿Listo? El gran problema es que muchas veces vamos a repetir y repetir. Te dice que la maestra escribe en el pizarrón y lee en voz alta. Los niños van repitiendo con la maestra y al final cada uno lee las oraciones compuestamente construidas en un cuento. El niño está pintando un árbol y un sol. El niño está pintando en la escuela. Su camisa está sucia. Tiene pintura. Dentro de los métodos del léxico comienza con el estudio y la comprensión de palabras, las cuales deben ser significativas para los alumnos. Es importante que si estamos enseñando, que lleve el objeto y abajo el nombre. ¿Por qué?
porque muchas veces el niño identifica el objeto, pero si en la casa tenemos algo, él va a decir Tommy. Pero ¿quién es Tommy? Él. ¿Y qué es él? Pues Tommy, ¿sí? Pero hay que decirle, este objeto es un animal, es un perro, es un gato, ¿sí? Dándole nombre propio a la imagen. En las palabras generadoras normalmente es cuando uno está enseñando una letra, ¿cierto? En este caso tenemos la P y va con las 5 vocales, entonces pa, P, pi, po, pu. Y como le enseñamos a él el proceso, entonces vamos a unir papá, pato, pepe, pipa. Esas son palabras generadoras, ¿sí? Que se dividen en sílabas, ¿cierto? Pero siempre deben de llevar una ilustración. Tenemos algo muy importante, ecléctico. Es la unión de los métodos sintéticos y analíticos que dependen de una necesidad del niño o niña. ¿Qué quiere decir? Que ahí es donde trabajamos la parte silábica, fonológica y global. Estamos viendo una imagen, estamos escuchando la separación de las sílabas, ¿sí? Y tenemos la parte global que va el nombre y el objeto como tal. Y el método del lenguaje integral es donde vamos a estimular a los participantes, a los estudiantes, a promover la interacción entre ellos mismos. ¿Cómo? Este enfoque nos permite que el aprendizaje va del todo a todas partes. Uy, ¿cómo así? Es muy sencillo. Ahí es donde podemos entender que los resultados son más difíciles debido a que ellos son mucho más abstractos, ¿cierto? Este lenguaje integral, en donde los niños desarrollan primero los conceptos de globalidad para luego poderlo entender por partes. Esto es una manzana, listo, porque lo hemos visto en la casa, lo hemos escuchado, pero no vamos a empezar parte por parte. Muchas gracias.